8:12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia: el exasambleísta por Tungurahua, Ramiro Vela, y el asambleísta en funciones, Otto Vera, de la provincia de Santa Elena, Partido Social Cristiano. Les invitamos para hacer unas reflexiones sobre la pregunta 2 que oficializara este jueves el presidente de la República con el envío de los anexos a la Corte Constitucional y que se relaciona con la reducción del número de asambleístas. Dice la pregunta: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección enmendando la Constitución de acuerdo al anexo de la pregunta? Este es un tema importante que se plantea respecto de la composición de la Asamblea Nacional. ¿Qué piensa, exasambleísta Ramiro Vela? Muy buen día. Buenos días, estimado Miguel, qué gusto saludarle a usted. Un saludo para Otto también, que entiendo está conectado, y para todos los ciudadanos en la capital de la República y en todo el país. Bueno, pienso que es un criterio que ya lo habíamos manejado oportunamente, inclusive cuando yo estaba en funciones. Creo que más allá de la cantidad hay que caer en la calidad. No va a servir de nada, sin embargo, esta reforma. No he revisado todavía los anexos, entiendo que los presentó ayer el señor presidente de la República, pero tiene que ver con las condiciones de la elección. O sea, no solamente bajar el número, no solamente cortar el número de representantes, porque aquí también hay otro tema. Los ciudadanos hasta ahora no han entendido, y los pueblos somos responsables de quienes elegimos. Y esta asamblea, ya vemos que tiene un sinnúmero de inconvenientes, está como está porque los ciudadanos tomaron decisiones mandando a ser sus representantes a varias personas que no estaban en la capacidad para ser asambleístas. Entonces, más allá de revisar el número, dejando en claro que sí, hay que priorizar la calidad y no la cantidad, están las condiciones para ser asambleísta. No podemos volver a tener personas que recién están empezando su vida profesional, un muchacho de apenas 19 años que no sabe ni siquiera qué va a hacer con su destino, y ya que es asambleísta, pues prácticamente se aburrió en una sesión y se puso a dibujar, que no es nuevo. Yo quiero contarle algo, y seguramente Otto va a estar de acuerdo conmigo. Son sesiones tan complicadas, de 5, 6, 7 horas, que uno a veces no sabe qué hacer. Tiene que tener mucha concentración. Y peor si uno no va a participar, porque una cosa es cuando usted está en sesiones de 5 o 6 horas esperando que le toque su turno para hablar. Pero si usted sabe que no va a participar, se va a aburrir más rápidamente. Si usted no preparó el tema, si usted no conoce la materia y no va a intervenir, se va a aburrir y le va a tocar dibujar, irse al baño. Recuerdo una entrevista con usted de hace 8 meses, donde yo le decía a aquellos asambleístas que van, entran a la sesión, pican y empiezan a dormitar. Luego salen, se toman un café, van al baño, vuelven, otro café y así sucesivamente. Ese tipo de aportes no son nada para un país. Entonces, más allá de limitar el número, de bajar la cantidad de asambleístas, de representantes por provincias y por país, está en las condiciones de elección. Tenemos que reformar, tiene que haber una edad mínima. No podemos tener muchachos de 19, 20, 24 años que no saben ni siquiera qué es pagar impuestos, que no tienen idea cómo funciona el sistema de educación, que no tienen idea cómo funciona el sistema de salud en el país, que no tienen idea de lo que es una inversión extranjera, una alianza pública-privada. Ese tipo de cosas merecen el tratamiento. Y gente también probada. No podemos seguir teniendo asambleístas que hayan sido acusados de violación, que hayan tenido sentencias en fiscalía, autoridades, alcaldes, prefectos que tengan también problemas legales. Eso no se puede permitir. Entonces, no solamente está en reformar la cantidad, es la idea de cambiar la elección para que las personas más probas puedan estar dentro de la asamblea. Y otra cosa, hace poco hicieron una reforma al Código de la Democracia, pero no se les ocurrió tratar un tema que los ciudadanos quieren: el voto por personas, no el voto en plancha, no el voto por partidos políticos. Por eso es que los partidos políticos ponen a cualquier persona, porque no les importa, saben que van a votar en plancha, en grupo. Hay que votar por la gente, por los currículos, por la forma de actuar de los ciudadanos. Así que no es solo cantidad, es también la forma de elección lo que hay que cambiar. ¿Está de acuerdo
más allá de este debate que, como usted bien recordaba, no es nuevo, la reducción en las condiciones que plantea el presidente de la República? Yo creo que máximo por provincia debe haber 1 o 2 representantes. Considero que eso es vital, pero vuelvo a insistir, esos representantes tienen que tener una calidad probada en el sector privado o en el sector público. Tienen que, y esto no es cuestión de profesiones, ¿no? Porque ayer, igual que tuve el gusto de recibir otra invitación, una entrevista, me decían, tienen que haber solo juristas porque se va a tratar de leyes. No, tienen que haber de todas las profesiones, periodistas, médicos, ingenieros, ambientalistas, sociólogos. ¿Por qué? Porque las leyes son multidiversas y necesitamos los criterios de todas las personas. Necesitamos el concepto amplio de todos los sectores. En el número, yo creo que habría que determinarlo. Entiendo que la intención es 1 por provincia y 1 adicional por más de 500,000 habitantes. En eso estoy de acuerdo. Yo pienso que deberíamos eliminar los asambleístas nacionales porque en sí no tienen una función distinta. Un asambleísta nacional tiene las mismas funciones que un asambleísta provincial cuando llegan a posicionarse. Sin embargo, entiendo que se mantiene un número de asambleístas nacionales. Repito, no he revisado todavía los anexos, lo voy a hacer el día de hoy, pero considero que la intención es buena. Ojalá no caigamos en el mismo error que hay que recordar que esto ya se le preguntó al pueblo ecuatoriano. Yo fui uno de los críticos, ¿no? Hoy tenemos 151 asambleístas, producto de que a su tiempo la consulta popular que la hizo Lasso se cayó y la gente votó en contra. No entendí nunca esa decisión. Fue un voto viral, un voto lamentablemente de odio, un voto de rechazo al gobierno. Por eso también la consulta popular, y sobre todo en esta pregunta, estimado Miguel, va a tener mucho que ver con el momento del gobierno. Y ahí la necesidad de que el gobierno de Daniel Noboa maneje las cosas con mucha pinza si no quiere que la consulta popular vuelva a caer en los problemas que ya han caído otras consultas populares. ¿Cuáles serían los argumentos, Ramiro, para fundamentar la reducción del número de asambleístas? Porque si uno ve desde el ámbito popular, pudiera ser, a diferencia de lo que pasó en la historia reciente, el decir que se reduzca una asamblea que generalmente no ha tenido buena popularidad, que se reduzca ese número de asambleístas que antes eran 137, que ha crecido hoy a 151, y que pudiera reducir el número de integrantes de la legislatura. Bueno, primero el sentir popular. La asamblea en ninguna parte del mundo, o las asambleas, los congresos, los senados, tienen una gran popularidad. ¿Por qué? Porque muchas veces son el contrapeso de ciertas acciones que, por ejemplo, el Ejecutivo realiza. A diferencia de la asamblea en la que yo participé, donde tuvimos una época muy complicada, acuérdense que estuvo al mando de primero el Partido Social Cristiano, que irresponsablemente luego votó ese compromiso y se lo entregó a la Revolución Ciudadana, porque eso hay que recordarlo. A diferencia de hoy, tienen una mayoría el gobierno, pero no porque algo se hizo de una manera en la asamblea anterior y hoy se lo hace de la misma manera es positivo. Lo que estuvo mal antes va a estar mal hoy, venga de donde venga. Entonces, creo que el principal fundamento es que la asamblea no cumple su rol establecido en la Constitución. Legislar, generar leyes importantes, el no priorizar leyes que vayan realmente de impacto a los ciudadanos y sobre todo el nivel de los asambleístas. Miren, ayer veía un juicio político que se acaba de terminar. Yo fui partícipe de 7 juicios políticos y el nivel de debate era otra cosa. Ayer vi un juicio político realmente con un debate muy pobre. ¿Por qué? Porque los asambleístas que intervienen, muchos de ellos hoy se dedican a leer, hoy se dedican a revisar lo que sus asesores le han preparado. Entonces, no hay la capacidad necesaria para subir al nivel, no de todos. Creo que hay excelentes asambleístas, creo que hay excelentes hombres y mujeres que están en la asamblea, pero el nivel de los asambleístas refleja lamentablemente el nivel de la asamblea y ciertos errores que hacen que el pueblo lamentablemente lo vea como una piedra en el zapato, no solamente del Ejecutivo, sino del país. Esas serían las principales causas para incentivar esta disminución de los asambleístas.
¿Y qué repercusión habría? Porque esto queda ya en manos de la Corte Constitucional y hay que decirlo, hay antecedentes como el dictamen 422-22, en donde voy a leer lo que decía la Corte. Este organismo observa que no existe alteración a la estructura fundamental de la Constitución debido a que la modificación planteada no afecta ningún valor fundamental de la Constitución, pues se trata de una reconfiguración de la regla procedimental de regulación de la representación parlamentaria. Bueno, primero creo que la Corte en este tema no va a tener ningún problema en dar pasos al mundo, porque ya lo hizo anteriormente. Recordemos que esta es la repetición con ciertas condiciones distintas de algo que ya hizo a su tiempo el gobierno Guillermo Lasso. Es decir, no creo que la Corte vaya a impedir que la pregunta vaya como está. Y la repercusión, ninguna, porque esto es cuestión de votos. Las mayorías en 137, la mayoría en 151, la mayoría en 78, no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es la mentalidad de las personas que vayan a representarnos como asambleístas, no ser levantamanos, no suscribirse o generar un concepto de que solamente voy a hacer lo que me mandan o lo que me dicen. Recuerde usted que inclusive la asamblea anterior tuvo un proceso de autodepuración cuando querían crear los famosos sanciones de destitución a los asambleístas que se cambien de camiseta. ¡Claro! Es que hay que tener un objetivo y una visión, pero ese objetivo no tiene que ser una camiseta o un partido político, tiene que ser el país. Si hay algo positivo que viene del otro lado, hay que votarlo y hay que apoyarlo. Entonces, esto es cuestión de números. Realmente, en el concepto general, no va a cambiar. Tal vez con menos asambleístas, y repito, reformando no solamente el tema del número, el tema de las condiciones, asambleístas con una probidad notoria, con un nivel de debate, con una vida particular de otro nivel que permita sostener esos discursos y sostener sus criterios y sus decisiones. Por tanto, ¿cree usted que esto pudiera tener el visto bueno de la Corte para pasar a la consulta popular cuando se establezca y se llame al pueblo ecuatoriano? Sí, yo creo que no va a tener problema. Esta pregunta creo que no va a tener inconveniente, repito, porque ya hay un antecedente. Ya se le preguntó al pueblo. Lamentablemente el pueblo en esa oportunidad votó en contra. Las condiciones creo que están dadas para que de una u otra manera la Asamblea pueda tener una reforma estructural. Además que esto viene también con algo que yo he criticado. En esta Asamblea me parece correcto, se habló de puntualidad, correcto, se habló de cumplimiento, se habló inclusive del tema de los asesores. Lo de los familiares, lo de los amigos, lo de los panas como asesores no es nuevo, estimado Miguel. Hay muchos asambleístas que ni siquiera cumplen con la norma de que sus asesores pasen ahí en la asamblea, con el cuento de que pasan en territorio ni asoman. Y lo mismo pasa con el orden administrativo de la asamblea. Hay cualquier cantidad de gente, de asesores en comisiones y sector administrativo, que no hace absolutamente nada, que pasan mucho tiempo sin generar un trabajo eficiente. Yo creo que la reestructuración de la asamblea, bajando el número de asambleístas, tiene que ser también administrativa y tiene que cumplir con parámetros de eficiencia y con una agenda legislativa, repito, que priorice leyes que son importantes para el país. Varias de las leyes, porque nosotros aprobamos más de una cuarentena de leyes en el periodo de transición, pero resulta que varias de las leyes fueron vetadas porque no eran de importancia. Y el otro día nomás veía, igual me acuerdo de las entrevistas con usted, el famoso tema de permitir que los agentes de tránsito se jubilen antes de hora, los de la Comisión de Tránsito, acuérdese usted, que votaron masivamente los asambleístas de Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, y construyen. Ya la Corte dijo que eso es ilógico, pues. Entonces, una asamblea que pierda tiempo, años enteros, tratando leyes que luego van a ser inconstitucionales, que luego van a ser vetadas, es una asamblea que no sirve. Por eso es necesario mejorar el condumio de la asamblea, que son los asambleístas, mejorar la calidad de quienes van a estar representándonos. Ramiro, ahora los requisitos, tanto se ha debatido en el país, y usted citaba el caso de asambleístas que llegan sin ningún conocimiento absoluto, sin nada. ¿Qué debiera ponerse para que haya un mínimo de requisitos y no como en la actualidad para llegar a la función legislativa? Bueno, primero, creo que es importante la experiencia. Tiene que ir a la preparación de la experiencia. No podemos tener, guambras que recién salieron del colegio y que ni siquiera saben qué van a hacer con su vida.
Y esto es tan simple y no es por estigmatizar. O sea, el muchacho de 19 años que fue polémico y al que le acabaron en redes, creo que fue un hinchamiento mediático también, no es culpable de su naturaleza. Usted y yo no pensábamos lo mismo ahora que cuando teníamos 19 años, estábamos en otro mundo. Más aún con las actuales generaciones y con toda la amplitud tecnológica. Necesitamos tener 100% profesionales. No puede ir a la asamblea nadie que no tenga una profesión y quizás un título de tercer nivel. ¿Por qué? Porque esto te da un poquito más de ámbito de acción y ámbito de tratamiento de ley. Segundo, la edad. La preparación es importante, pero la experiencia también. Y con la edad ganas experiencia. Si no has trabajado en el sector público o privado, si no conoces la experiencia de lo que es enfrentarse frente al sistema público a través de las leyes, a través de las ordenanzas, a través de los reglamentos, ¿cómo puedes proponer cambios a algo que no conoces? Es imposible. Yo no podría entrar a un campo de juego a hacer un cambio siendo director técnico si nunca supe cuáles son las posiciones de los jugadores en el campo de juego. Es decir, eso es básico. ¿Cómo le puedo yo pedir? Vuelvo a insistir, al muchacho de 19 años, a la muchacha de 20 años, de 21 años. Ayer veía cómo la asambleísta de la Comisión de Biodiversidad corría de los medios en Cuenca porque le querían entrevistar y decía, no, estoy ocupada. O sea, ¿cómo puedes pedirle que haya otra reacción si nunca estuvo en ese medio, si nunca tuvo esa experiencia? Y hay muchos que me han dicho, es que para eso se contratan con los asesores. Señores, en la vida, si tú no sabes lo que vas a hacer y te dejas guiar por los asesores, a lo mejor te están guiando mal. Uno tiene que tener el sentido común y el conocimiento básico. Los asesores sí, para temas particulares y especializados, pero necesitamos que haya esa base. Y la otra, vuelvo a repetir, la probidad notoria. Sí, hay gente que se mete a ser candidato a asambleístas en ciertos partidos sabiendo que tienen procesos fiscales, procesos penales, sabiendo que tienen glosas. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que bajo el concepto de la inmunidad, si yo gano, eso se va a detener y eso va a pasar a segundo plano. Esas son las condiciones básicas, creo yo, para generar lo que tiene que hacer la Asamblea: legislar y fiscalizar. Ejemplo claro, en el caso de Progen y ATM, el muchacho que estaba dibujando lo hacía en una comisión donde se estaba tratando un tema tan complicado. ¿Pero por qué lo hizo? Porque sabía que no iba a intervenir, porque sabía que no iba a preguntar, porque no conocía del tema y porque sabe que su bancada le va a decir cómo tiene que actuar al final del proceso. Ahora, en el tema de la composición de la Asamblea, Ramiro, el planteamiento de reforma a la Constitución es que se integre la Asamblea con 10 asambleístas elegidos en circunscripción nacional y un asambleísta elegido por cada provincia y adicionalmente uno más por cada 400,000 habitantes, de acuerdo con el último censo nacional de población. ¿Cómo ve usted eso? A mí me parece correcto, porque vuelvo a repetir, el concepto ciudadano tiene que cambiar. Los asambleístas no somos o no fuimos autoridades, en mi caso como es asambleísta, a diferencia de un alcalde, a diferencia de un prefecto, que son administradores, inclusive de recursos económicos. No, los asambleístas somos representantes ciudadanos. Los asambleístas representan a un grupo de personas de acuerdo a su suscripción, con sus intereses, con sus necesidades y con su particularidad. No es lo mismo ser un asambleísta de la sierra que ser un asambleísta del oriente ecuatoriano. Las necesidades del oriente son totalmente distintas. Y eso tiene que ver directamente con inclusive las famosas comisiones. Hay comisiones, estimado Miguel, que tocan 2 o 3 veces los mismos temas. Yo recuerdo una comparecencia de una ministra que nos decía en algún momento, yo fui miembro de la Comisión de Fiscalización, ¿cómo quieren que esté en su comisión si otras 4 comisiones me han llamado a la misma hora, al mismo día, por el mismo tema? Entonces, no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Y eso tiene que ver directamente con la representatividad. Repito, no he revisado los anexos, conozco de esta división, creo que es necesario que las provincias tengan un representante, más de 400,000, mejor que se ha bajado, porque inicialmente se hablaba de 500,000, tengan otro representante, correcto. Pero repito, creo que es necesario cambiar la forma como los elegimos, que se elija por personas, no en plancha, no en bloque, para que no tengamos los mismos problemas que hemos tenido antes y que vamos a seguir teniendo ahora.
Ahora, en ese sentido, ¿usted ve viable el que tenga una composición con estas condiciones? Porque finalmente la reforma plantea que la ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos y de la circunscripción del exterior. Yo voy a hablar de algo que lo compartí con usted y perdón referirme a cada momento, pero siempre tenía el gusto de aceptar sus invitaciones y podíamos dialogar. Seguimos haciendo parches. Esto de la Asamblea también es un parche más al famoso Código de la Democracia, o esto de la Asamblea es un parche más a lo que pasa en el país. Nosotros hablamos de que hay muchos temas que dentro de la Constitución tienen que cambiar. Y dentro de la Constitución tiene que cambiar el método de elección, la forma de elección, este tema de los distritos. Si bien es cierto, son sectores que tienen diferencias en las grandes urbes, hablamos de Guayaquil, hablamos de Quito, tiene que ver también con que son ciudades ya concentradas y que quizás tienen las mismas necesidades, pero no puede ser posible que un asambleísta de un distrito piense distinto que otro asambleísta de otro distrito. Pero esto no lo va a cambiar con esta consulta. Solamente están proponiendo la rebaja del número de asambleístas. Lo otro tiene que ser reformado en el Código de la Democracia, que no lo hicieron hace poco, que no lo aplicaron hace poco. Por ejemplo, a los partidos políticos, ahora que se les va a preguntar también si se les quita el fondo electoral, sí les va a costar un poquito más en elegir a las personas que van a poner al frente. Eso también tiene que ser reformado. Y repito, hay que hacer un cambio total dentro de la Constitución y parte de aquello es el tema del Código de la Democracia. Saludamos al asambleísta Otto Vera de la provincia de Santa Elena. Estamos analizando con el ex asambleísta Ramiro Vela el tema específico de la pregunta 2, cuyos anexos ya remitiera este jueves el presidente de la República a la Corte Constitucional y que se refiere a la reducción del número de asambleístas. La pregunta dice: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección enmendado a la Constitución? ¿Qué piensa usted, asambleísta Otto Vera? Muy buenos días, don Miguel, mi querido don Ramiro, qué gusto saludarle a los meses. Un gusto saber que está muy bien. Y bueno, respecto de la pregunta que se va a hacer o que se piensa hacer en esta próxima consulta popular, quiero dar mi opinión personal, pero también que es la opinión en la que como partido político, me refiero al Partido Social Cristiano, estaríamos en su mayoría de acuerdo, ¿no? No creo que un parlamento tome mejores decisiones por tener más o menos legisladores. Más bien el hecho de que el Parlamento tenga mejor funcionamiento depende de la calidad de los legisladores. Y hace poco incluso se estaba tramitando una reforma, una enmienda a la Constitución que podía permitir, dependiendo de lo que se apruebe o no se ha aprobado, que se puedan mejorar los requisitos para también asimismo mejorar la calidad del tipo de legisladores que llegue a la Asamblea Nacional. Pero eso es un tema, ¿no? De ahí, respecto de la reducción del tema de asambleístas, estaríamos de acuerdo por el principio de eficiencia. El Estado busca, así como el PSC siempre ha manifestado, que todo lo que tenga que ver con exceso de burocracia, exceso de trabajadores estatales que no representan ningún tipo de mejoramiento en la calidad de los servicios que debemos dar en la sociedad, debe ser eliminado, ¿no? Y si el número de asambleístas en exceso provoca también esta fuga de recursos económicos, nosotros estaríamos de acuerdo, quizá no en la forma, en el mecanismo que se utilizaría para designar a los nuevos, o mejor dicho, elegir la cantidad de asambleístas que deben ir por cada provincia, pero estaremos de acuerdo en términos generales en reducir el número de legisladores de aquí en adelante para la Asamblea Nacional. En lo que sí podríamos hacer alguna sugerencia en la distribución que se está haciendo ahora, ¿no? En la actualidad. En la actualidad la propuesta del presidente de la República es que solo sean 71 legisladores y que incluso yo vería que podría ser mucho menos todavía, porque la representación del Parlamento es la representación de cada una de las provincias que tiene el Ecuador. Entonces, más importante es la representación correcta que tenga cada provincia en el Parlamento que, por ejemplo, asambleístas nacionales. Alguien me podría preguntar, pero los asambleístas nacionales, ¿cuál es la diferencia entre un asambleísta provincial y asambleísta
nacional, ninguna. Los asambleístas provinciales y nacionales tienen un mismo voto, su voto va de igual, no, las decisiones que se toman igual. Para hacer mayorías se necesita una cantidad determinada de votos y cada uno vale lo mismo, cada voto pesa lo mismo, sea provincial o sea nacional. Más bien, yo veo una dificultad para los asambleístas nacionales, porque un asambleísta provincial recorre su provincia, igual el costo de hacer una campaña es elevado. Imagínense para un asambleísta nacional, pues, tiene que recorrer todo el Ecuador para ganar votos. Entonces, a mí me parece que incluso de la propuesta planteada por el presidente de la República se deben eliminar totalmente los asambleístas nacionales. Ahí dice en la propuesta del presidente, uno por cada provincia y uno adicional por cada 400.000 habitantes, más 10 asambleístas nacionales. Ahí estarían los 71 legisladores, que es la propuesta del presidente. Para mí, deberíamos eliminar completamente los asambleístas nacionales y de más bien, si hay la posibilidad de tener los 70, que esos otros 10 legisladores provengan de una mejor repartición o división de los escaños dependiendo de la representación que hay en cada provincia. Esa sería mi intervención inicial, don Miguel, y nuevamente pues, un cálido saludo a don Ramiro. Asambleísta Vera, el tema de los requisitos que hablábamos con Ramiro Vera, ¿debiera cambiarse para que haya una mejor representación en la Asamblea Nacional? Es justamente lo que estábamos debatiendo en el periodo anterior, que incluso también eso lo compartimos con Ramiro. Yo no sé si él estaba de acuerdo con aquello, pero había una reforma. Alcanzamos a hacer el primer debate de esa enmienda. Falta hacer el segundo debate, que era con 9 meses de diferencia. Esos 9 meses creo que están por cumplirse o ya se cumplieron, no tengo el dato exacto. Pero faltaría hacer el segundo debate, ¿no? Y en ese segundo debate, la Corte Constitucional alertó o nos dio paso a que podamos hacer esa reforma vía enmienda, obviamente aprobada por el Parlamento. Se necesita una mayoría calificada. En la actualidad se necesitarían 101 votos para poder aprobar esa enmienda. Y ahí se establecía el hecho de fortalecer los requisitos que se necesitan para poder ir al Parlamento. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la probidad notoria, que obviamente eso generó bastante incertidumbre y alertó bastante el debate en la primera instancia que ya discutimos, y esperamos discutir para abonar algo más para poder fortalecer estos requisitos y mediante eso permita que se mejore la calidad de legisladores que vayan a estar en el Parlamento. Y la reforma que propone en esta pregunta, asambleísta Vera, que dice que se constituirá la asamblea 10 asambleístas elegidos en circunscripción nacional y un asambleísta elegido por cada provincia y uno más por cada 400.000 habitantes, de acuerdo con el último censo nacional. ¿Qué piensa usted? Asambleísta Vera. Sí, justamente es lo que le mencionaba. A mí me parece que debemos eliminar los 10 asambleístas nacionales. No tiene ningún sentido de que tengamos asambleístas nacionales que recorran todo el país cuando la representación proviene de cada provincia. El Parlamento es la representación de todas las provincias. Entonces lo que debemos buscar es que cada provincia esté bien representada. Entonces por mi lado ahí saquemos a esos 10 asambleístas nacionales. Nos quedaríamos nada más con 61 de acuerdo a la propuesta del presidente. Y de ahí me parece sí bien un asambleísta por cada provincia y uno por cada 400.000 habitantes. Me parece que eso puede ser discutible, ¿no? Entonces, por ahí podríamos empezar. Yo pienso que tranquilamente el Parlamento puede funcionar con alrededor de 70, 75, 80 máximo legisladores y se pueden tomar mejores decisiones. Así que, en principio, repito, eso ahí estoy convencido de que va a tener que ir al Parlamento porque el objetivo del presidente es que esto sea dictaminado por la Corte Constitucional por el mecanismo de enmienda. Si es aprobada la enmienda, entonces pasaría directamente a la consulta. Claro. Exacto. Pero si la Corte dictamina de que tiene que ser vía reforma parcial, eso lo dictamina, repito, la Corte, entonces esa reforma tendría que pasar primero por el Parlamento. Y al pasar por el Parlamento, ahí podríamos discutir y ver, y ahí se podrían hacer, incluso aceptar algunas de las propuestas que estamos haciendo nosotros. Asambleísta Tavera, aunque el argumento en la exposición de motivos del presidente, voy a leer, se basa, entre otras normas, el dictamen 422, RC 22 de la Corte Constitucional, que dijo en su momento que este organismo observa que no existe alteración a la estructura fundamental de la Constitución, debido a que la modificación planteada no afecta ningún valor fundamental
fundamental de la Constitución, pues se trata de una reconfiguración de la regla procedimental de regulación de la representación parlamentaria. Es decir, aquí hay un fundamento de un pronunciamiento anterior de la Corte Constitucional para ir vía enmienda y no vía reforma a la Asamblea. Bueno, esperemos, ¿no? Si bien es cierto, ya hay un dictamen previo que prácticamente podría fortalecer el hecho de la aspiración presidencial de que vaya directamente a la consulta o al referéndum. Bueno, habría que esperar. Entonces, solamente la Corte tendría que ratificarse en su sentencia anterior y con eso ya no pasaría por el Parlamento, ¿no? Pero, repito, me parece que la propuesta original planteada por el presidente podría ser, para mi concepto, susceptible de algunas sugerencias que podríamos hacer de diferentes bloques parlamentarios, ¿no? En resumen, ex asambleísta Ramiro Vela, ¿usted ve viable una buena pregunta para la próxima consulta, que el presidente se ha empeñado en convocar al pueblo ecuatoriano en diciembre? Bueno, yo creo que es una pregunta que se venía a venir. Inclusive recuerdo yo una intervención, un saludo a Otto, y gracias por la preocupación. Otto siempre fue una persona con la que compartimos, inclusive al inicio de la asamblea anterior éramos vecinos. Éramos vecinos. Con la reestructuración y nos alejaron. Nos cambiamos de barrio. Nos cambiaron de barrio, sí. Y le mando un abrazo por la preocupación por el tema de salud. Gracias a Dios estoy totalmente recuperado. Y bueno, les decía que lamentablemente esta pregunta, que ya debería haber caído tiempo atrás por su propio peso, hoy va, para mí, sin problemas a pasar la Corte Constitucional. Pero, repito, tiene que ver con el concepto que Otto lo acaba de señalar. Ya hay en Asamblea, Miguel, y eso es bueno que usted lo conozca, un proceso para reformar las condiciones para ser electo asambleísta. Es decir, ya hay un tema de una enmienda, de una posibilidad que tiene que ser tratado. Me parece que el próximo mes ya se cumpliría el plazo establecido para segunda. Y creo que la mayoría de asambleístas estaremos de acuerdo, o ex asambleístas estaremos de acuerdo, que hay que mejorar la calidad y no la cantidad. Y concuerdo con Otto también en que, ya lo habíamos dicho en mi primera intervención, yo no veo diferencia, no hay diferencia entre asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. Lo que se maneja ahí es un tema más bien político. ¿Por qué? Porque los asambleístas nacionales entran con la fuerza de los partidos, con el arrastre, dependiendo del candidato presidencial. Usted va a ver que todos los asambleístas nacionales tienen que ver directamente con los candidatos presidenciales. Es que es como un bonus tracks. Es decir, ellos entran de cajón dependiendo del candidato presidencial. Pueden haber buenos candidatos asambleístas nacionales, pero si no están en un partido político con un presidente que los arrastre, lamentablemente no van a entrar. Entonces, eso también creo que podría cambiarse. ¿Por qué? Porque, repito, necesitamos calidad, no cantidad. ¿Qué piensa sobre el futuro de esta reforma, asambleísta Tovera? Bueno, la reforma que tiene que ver con la mejora de los requisitos, ya eso depende del presidente de la Asamblea, cuando él estime conveniente, y si se han cumplido ya los plazos para poder tratarlo en segundo debate. Me parece que ese es un tema que también debe ser, ojalá pues la posibilidad de que eso ya sea tratado, discutido, para efectos de que cobre valor y ya para las próximas elecciones se pueda tener, digamos, un perfil idóneo que sea requerido desde la misma ley para los aspirantes a la Asamblea Nacional. Y de ahí la reforma planteada ya por el presidente de la República, como lo decía hace un instante, estamos casi totalmente de acuerdo. Solamente, y si se pudiera, como decía hace un instante, mejorar simplemente la relación de proporcionalidad respecto de cada provincia, yo creo que estaríamos de acuerdo. Es un tema que incluso, como decía don Ramiro, ya debió aprobarse hace unos 2 años, cuando el expresidente Lasso lanzó a la consulta popular, sino que lamentablemente pues la antipatía que tenía el pueblo ecuatoriano hacia el gobernante de la época provocó que algunas reformas importantes no se aprobaran, ¿no? Así que es un escenario, me parece, idóneo. Si el presidente de la República está impulsando una reforma política en este sentido, creo que parece que es conveniente para el país. Bien, muchas gracias por el aporte a este debate sobre esta reforma puntual que plantea el presidente a la reducción del número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección enmendando la Constitución. Muy amable al asambleísta de Santa Elena, Partido Social Cristiano Tovera, y el ex asambleísta del Tungurahua, Ramiro Vela. Muy gentiles.
Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, don Miguel. Un abrazo, Ramiro, a la distancia. Un abrazo, gracias, hasta luego. Muy buen día. 8:47 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la ingeniera Cristina Argotti, analista en pronóstico meteorológico del INAMI, para hablar precisamente sobre el clima y las temperaturas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa